queridos amigos, ¿cómo están? Comenzamos nuestro preparándonos de hoy y pensaba en qué dicotomía nos ponemos los que estamos comunicando y divulgando todo lo que está pasando desde hace ya 2 años y medio. Para los que en las redes sociales dicen que era muy fácil ser negacionista ahora, en el 2022, y era muy difícil serlo cuando supuestamente eran 4 gatos locos los que negaban lo que estaba pasando allá por marzo, abril del 2020, decirles que se corran un poquito de ese lugar de creerse únicos, porque si hubiéramos sido tan pocos no estaríamos contando el cuento ahora. Miles y miles, y yo me atrevería a decir millones, que nos dimos cuenta de todo lo que estaba pasando. Así es que hay que poner un poquito las barbas en remojo también, aplacar los ánimos. El 2020 fue un gran año de trabajar la arrogancia, la soberbia de todos los que nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando y nos tildaban de locos o de negacionistas o nos denostaban o ese tipo de cuestiones, que eran situaciones que cada uno de nosotros tenía que vivir desde la personalidad. Ese era un trabajo que teníamos que hacer absolutamente todos. Y aquel que no lo haya podido completar y que en el 2022 todavía siga arrastrando esos lastres egocéntricos, de arrogancia, de creerse distinto, de creerse mejor, todo lo que deviene del peor de los egos, que es el ego espiritual. Siempre digo que prefiero a alguien que está dormido, entre comillas, porque todos están evolucionando en este momento en el planeta Tierra, nunca lo olviden. Yo siempre prefiero a alguien que coma un rico asado y que lo disfrute, y que niegue el vegetarianismo o el veganismo, pero que disfrute de lo que está haciendo. Y además, que aún sin darse cuenta, por ignorancia o por inocencia, por ingenuidad de todo lo que está pasando y de todo lo que están haciendo los gobernantes, etcétera, etcétera, de lo que vamos a hablar en el programa de hoy, aún así pueden mantener sus afectos, mantener sus vínculos, con conflicto, con discordia, como sea, pero van adelante, van evolucionando, y es preferible eso a alguien que cree que ya superó absolutamente todo y que ya está en la 5ª dimensión, pero rascando un poquito uno ve la cantidad de déficits afectivos, vinculares, de falta de compasión, de misericordia, de respeto, de caridad hacia el que no ve. Así que ese es me atrevo a decir, un gran tema que vamos a ir, que ya se avisora, pero que se va a ir acrecentando en los próximos años, en la medida en que todos nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo de ascensión, de iluminación, llámenlo como prefieran, y muchos quedan atrapados, es un bucle mental, cognitivo, por supuesto emocional, que tendrá que ver con los ancestros, con el linaje, con lo transgeneracional, con lo kármico. Yo diría que también en este momento, para todos los que ya hemos realizado el trabajo de transmutación que había que realizar, ahora se trata de un aprendizaje para dejar atrás emociones que no sirven para el nuevo soft mental. Entonces, como estamos todos tratando de cambiar el chip, tratando de sacarnos el programa de la personalidad, programa de personalidad, el programa que mantuvimos en 3ª dimensión o en 3ª densidad, yo prefiero hablar de densidad y no de dimensión, al menos hasta la 3ª, porque se nota mucho y es densa, ¿verdad? Es bien densa, porque es kármica, es dual, es materialista, pura y dura. Pero todos los que están haciendo ese trabajo, y todavía falta el trabajo en serio, que es ir pelando las capas de cebolla, que es la verdadera transmutación hasta llegar al nudo, quedan atrapados muchos de ellos en esta autoconsideración o autopercepción, como se usa decir ahora. Vaya término redundante, porque todo es una autopercepción, todo es percepción en realidad, todo, absolutamente todo. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema ahora, si no se hace muy largo el preámbulo. Pero todos los que todavía no alcancen ese nudo y lo logran desatar, caen en este egocentrismo espiritual que es verdaderamente patético. Así es que a no creérselas, a apaciguarse, que lo que más se necesite y se va a necesitar de ahora en más es ayudar al prójimo y ser
Cristos de la nueva era en realidad no es más ni menos que testimoniar la verdad. Ya no se trata de salir a evangelizar, no hay que convencer a nadie de nada, simplemente escuchan lo que quieren escuchar, los que sienten esa, por campo de resonancia, por vibración, esa necesidad de tomar cierta información, de descartar otra, etcétera, etcétera, y que siguen todos haciendo su camino evolutivo en este momento en el planeta Tierra. Aún los que desencarnan y deciden por contrato álmico desencarnar, sea porque se ponen el bracito y tienen un pinchazo, sea por lo que sea. El respeto, la misericordia y la compasión son las llaves en este momento para poder estar neutrales, imperturbables y seguir prestando esa ayuda, ese servicio a cada uno de nosotros en el lugar que le toca. Esto dicho en relación también a esta dicotomía que les decía que se nos presenta a muchos, o al menos hablo por mí, pero me imagino que muchos que hacemos este trabajo de divulgación lo más responsablemente posible, lo más comprometidamente posible, me refiero a una dicotomía en el sentido de mostrar lo que está pasando, entre comillas, y por otro lado, esta pregunta que se hacen todos cuando encuentran otro tipo de información, que es: ¿y cuándo va a pasar esto que contás? ¿Y cuándo? ¿Y por qué no decís las herramientas y las maneras y las formas? Entonces, este es un punto que no se termina de entender, y entiendo que no se termina de entender, lo comprendo perfectamente, por eso vale la aclaración. Les pido que abran las mentes, que traten de correrse del software viejo, de la mente chiquitita, y traten de absorber y de activar más materia mental para entender lo que quiero decirles. No se trata de que pase el QFS, por ejemplo. No se trata de ver de qué manera se termina el problema de los combustibles y se deja de generar inflación, hiperinflación y hambrunas mundiales. Se trata de ver de qué manera cada uno de nosotros toma esta experiencia que nos está poniendo el planeta entero, con todas las variables, con todas las circunstancias, con todas las situaciones, y vivirlas cuánticamente, cada uno en su casa y en sus zapatos, para ver qué les está diciendo esta situación a cada uno de ustedes. De eso se trata lo que estamos viviendo. Ahora, claro, a mí que me toca comunicar, digo, bueno, ¿qué comunico? ¿Qué digo? ¿Les cuento esto? Sí, claro, porque tienen que saberlo. No solamente estar escuchando la información, entre comillas, de los medios oficiales, sino también de lo que verdaderamente está pasando. Un poco como no quedarse en el efecto, ir a la causa, pero no se termina ahí. Porque si solamente se quedan en la causa, siguen pensando linealmente y siguen en la 3D. Entonces tienen que hacer un verdadero esfuerzo cognitivo, mental. Acuérdense que la fe es una construcción que comienza acá, después se liga acá. Pero tienen que hacer ese esfuerzo para decir, bueno, esto que estoy escuchando, ¿cómo me afecta a mí? Sea desabastecimiento, sea disparar un sentimiento de caridad y poder ayudar al vecino, porque créanme que va a pasar. Ver de qué manera cada uno de nosotros les dispara aquellos eventos que cuánticamente tienen que vivir para poder fundamentar esta encarnación de la que están disfrutando, por decirlo de alguna manera. Hay que lograr disfrutar de estar encarnados. Ese es un gran trabajo que estamos haciendo todos, bendecir esta encarnación y decir que en realidad no hay una gran canalizadora a la que sigo desde hace muchos años, y que si no la conocen se las sugiero que lo hagan, Elsa Farrús. Y Elsa siempre dice, sobre todo en los últimos vídeos, como dicen los españoles, dice que no hay a dónde llegar, hay que experimentar. Es un estar siendo, en realidad, lo que nos está pasando. Es un estar siendo, no hay a dónde llegar. Por supuesto que hay un plan divino que se va a cumplir sí o sí, la victoria en la luz ya es un hecho.
Por supuesto que hay que ir viendo de qué manera nos organizamos y encontramos nuevas formas de comunicación, de producción, etcétera, etcétera. De administración, básicamente, ¿no? La política desaparece, viene un gran programa de administración en los países, en las naciones del mundo. Ahora, nunca se olviden que cada cosa que escuchen y que vean y que sientan que está ocurriendo, los interpela en la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Entonces allí la pregunta de cuándo va a pasar, cuándo va a ocurrir, cuándo los que tienen que hacer tal cosa lo van a hacer, será cierto esto, vamos avanzando, pero ¿hasta dónde? ¿Cuándo el destello solar, el evento, la revaluación? Olvídense, no dejen de estar informados, pero no se trata de ponerle una fecha y de esperar sentados que esa fecha llegue. Dicho esto, para todos aquellos, yo creo que se ha pecado muchísimo de ignorancia, por supuesto, pero también, y cada vez más se nota en la tele, en la radio, en quienes están tratando de analizar política, económicamente, geopolíticamente lo que ocurre en el mundo, y en cada país en particular, están dándose cuenta de que han pecado o por ignorantes o por inocentes. Entonces ahí también cabe mucho la compasión. El que es inocente, el que es ingenuo, el que no está pudiendo concatenar un evento con otro, porque no pueden hacerlo. Traten de escuchar con el corazón, cuando tratan de analizar algo de lo que está pasando, por ejemplo, crisis del transporte, crisis del combustible en el mundo, y van a ver que llegan a un punto donde no logran avanzar. Entonces, ¿por qué? Porque no pueden, por ignorancia o por inocencia, yo creo que en un gran porcentaje por inocencia, pecan de ingenuos, no logran concatenar aquello que por miedo, siempre la falta de conciencia es un miedo, por miedos subyacentes se niegan, acá el negacionismo está a la orden del día, se niegan a aceptar que hay otras cosas, y hasta tanto no acepten que hay otras cosas, que hay otras causas, no van a poder encadenar un hecho con el otro. Entonces están analizando fragmentadamente, separadamente, porque en sus propias vidas se manejan así. Entonces ahí hay una ligazón entre el famoso proceso interno individual para el cambio social colectivo planetario. ¿Se dan cuenta? Es ahí donde se une, es ahí donde se entiende qué quiere decir que el cambio comienza en uno. Bueno, dicho esto, entonces, fíjense, básicamente, concatenar el tema del virus, pandemia mediante, con todo lo que ocurrió como consecuencia de los confinamientos, que era el segundo eslabón o la segunda fase, por eso era una planificación, lo está haciendo. Luego, todo lo que tiene que ver con las huelgas, los paros, ellos quieren que estas huelgas se lleven adelante. ¿Por qué? Porque eso hace que los precios de los bienes y servicios, sobre todo de los productos, aumenten, generen más inflación y vayamos a una hiperinflación prácticamente en todos los países de la eurozona y también en muchos latinoamericanos, Argentina por comenzar. Entonces, ¿para qué? Porque de esa manera se genera la famosa hambruna mundial de la que están promoviendo y proclamando desde hace meses, tanto en el foro de Davos como en las distintas reuniones que se han realizado y que hemos comentado en este programa. Entonces, ven cómo sí se puede ir tomando eslabón por eslabón y ver que cada una de estas situaciones han sido fases totalmente previstas. Y en este momento, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos precisamente en un tema de desabastecimiento, de problemas del transporte, de huelgas, de paros de transporte, no solamente terrestre, sino ferroviario, y hay un gran tema con las aerolíneas, las empresas de aeronavegación, que están suspendiendo cada vez más vuelos, no solamente en Europa, esto también se va a globalizar. Allí hay distintas variables para considerar. Una de ellas es que no hay pilotos. No hay pilotos. No vamos a dar más comentarios o descripción de
de este tema tan delicado y grave, porque nos van a sacar del canal. Pero ya saben a qué nos referimos. La razón es esa. Se los obligó, porque si no perdían el trabajo, a poner el bracito. Pusieron el brazo y la situación se ha complicado muchísimo. Entonces, esta es una razón por la cual las aerolíneas están teniendo serios problemas para volar. Y el otro, por supuesto, es el combustible. Entonces, todo el tipo de transporte se está ralentizando, se está complejizando, y por supuesto esto deriva en un desabastecimiento y en un alza de precios. Esto es lo que se buscaba, por eso también, para que poder analizar las huelgas, paros que haya en cada uno de nuestros países, que son promovidos, alentados, esperados y deseados por quienes nos gobiernan. Entonces, esto también para que todos los que se agremian, los sindicalistas y demás en Argentina, desde donde les estoy hablando, el sindicalismo ha tenido históricamente, ligado al peronismo, una fuerza muy muy grande. Entonces también están siendo, yo no diría manejados, forman parte del mismo campo de resonancia de los que gobiernan, o sea, son la misma mafia organizada. Entonces, sí, para todos los trabajadores que lamentablemente pertenezcan a sectores productivos, sectores económicos que están agremiados, que están sindicalizados, también abrir un poquito los ojos y decir, no participo de esto, no, hay un caldo de cultivo muy grande que está siendo sostenido, como digo, y promovido por estos payasos elegidos por las élites. Entonces también abran un poquito los ojos y no formen parte de estas situaciones. Yo entiendo, por supuesto, que en cada sector económico productivo hay tremendos problemas, muy complejos, pero traten de apaciguarse y de no entrar en esta vorágine de planificación tan ideada, tan fríamente y cruelmente ideada, que se toma como réplica en todos los países del mundo. Bien, dicho esto, entonces vamos a pasar a compartir alguna información. A ver, vamos a sacar aquí para ver si están viendo ustedes esto. Bueno, vamos a empezar con los temas vamos a empezar con el país del norte, con Estados Unidos. Realmente la deuda, más allá de ser insostenible, ya es hasta ridícula, y muchos consultores, economistas y demás, que por supuesto pueden tener esta lectura que sostenemos nosotros en nuestro programa, están avecinando un gran colapso global. Quería darles solamente algunos datos. Estados Unidos está en quiebra. Esto es lo que tienen que entender. Yo diría que desde el 2001 está en quiebra. Por supuesto que hubo toda una crisis que todos recordamos, 2008-2009, que nos rescate de los bancos y demás. Ya después han pasado muchas cosas, y hoy que están todos peleados y con internas y traiciones y demás, y se están descubriendo tantas cosas, tanta corrupción, tanto tráfico, ya sabemos, de churumbeles, tanta cosa que se está sabiendo, no lo pueden sostener más. Entonces ya no hay rescate de bancos, ya no es posible eso, y ellos lo saben. Entonces, no tiene Estados Unidos un presupuesto equilibrado desde el 2001. En los últimos 50 años solamente tuvo 4 años de ganancias. Les quería dar algunos datos de Estados Unidos, de este descontrol en el que están, en el que solamente pueden imprimir dinero, y esto provoca la inflación que están teniendo. Ya hasta el mismo Presi ha dicho que no puede seguir sosteniéndola. Dicho sea de paso, tiene el 12% de aprobación en su país, este muchacho. Bueno, esto que ha estado pasando durante décadas, ya no tiene solución, por más que sigan imprimiendo. Y les quería dar estos datos. La deuda total de Estados Unidos es de 90 billones de dólares. 90 billones de dólares. Pero los activos de todas las empresas de Estados Unidos llegan a 53 billones de dólares. Es decir, que aunque se vendieran todos esos activos, no podrían pagar la deuda que tienen, que por otra parte todo es aire, todo es inventado. Entonces, si pudiera vender todos los activos al valor actual, lo mismo seguiría estando en quiebra. Entonces, de allí es que se viene hablando de este gran reinicio, del nuevo orden mundial y demás,
porque tienen un descontrol de los mercados globales, el mundo tal como lo conocimos ya se vino abajo. Entonces, más allá de ir viendo las cosas que quieren implementar, ver cómo todas estas situaciones han llevado a lo que ya muchos analistas geopolíticos están diciendo: se terminó la unipolaridad, vamos a un mundo multipolar. Perfecto. ¿Sostenido por quién? Por lo que venimos diciendo desde hace meses en nuestro programa: China, Rusia, básicamente, India, los BRICS, que han tomado un impulso enorme. En esta semana hubo una reunión virtual con países que siguen, que están apostando a incorporarse, entre ellos Argentina. Ven que también pasan cosas buenas en nuestro país, no todo es payasesco y ridículo. Bueno, quería comentarles acerca de esta famosa, claro, es que realmente han tenido un lavado de cerebros todos los que creyeron en la responsabilidad social empresaria, en las empresas B, en los certificados verdes, en los bonos verdes, en la sustentabilidad. No digo que no lo hayan hecho con buena intención, pero sí pecaron de ignorantes, muchos de ellos de soberbios y la mayoría de ingenuos. Entonces, señores, lo que pasó 15, 20 años después, o si ustedes quieren no tanto, 10 años después, en todos los países del mundo, y por supuesto en Europa, en todos los países de la Unión Europea principalmente, es que se están dando cuenta de que les mintieron y de que la famosa agenda de cambio climático 2030 era una mentira. Y entonces ahora no solamente están desesperados por hacer uso de los combustibles fósiles, porque no van a tener cómo soportar el invierno y porque ya no tienen de qué manera cargar un automóvil. Pues claro, por supuesto, ellos que quieren que no utilicemos los automóviles y en todo caso un poquito más adelante vender autos que se enchufan, pero que no todo el mundo lo va a poder comprar. Bueno, vieron que en distintos lugares, en Bélgica, bueno, ha habido muchos gobernantes que en las últimas semanas están impulsando el andar en bicicleta. Bueno, toda esta cosa que nada tiene que ver con la salud, más bien tiene que ver con toda esta mentira y esta burla, con el llevar adelante una agenda, una planificación, que más bien tenía que ver con cosas que hemos hablado en este programa. Pero para no irme por las ramas, quería comentarles, a ver si lo están viendo. Fíjense, Europa Occidental está obligada a abandonar la energía verde, fallida, a raíz de la detención del flujo de gas ruso. ¿Y saben qué? Alemania está reiniciando centrales eléctricas de carbón, señores. Alemania, que iba a la cabeza con el tema de las energías renovables, eólica, solar, etcétera, están reiniciando centrales eléctricas de carbón. Y seguirán sus pasos otros países, en otros lugares de Europa. Plantas de carbón que se cerraron hace muchos años se están volviendo a poner en funcionamiento. Así que vuelven a todo lo que sostuvieron que había que dejar de hacer y están buscando de qué manera llenar este vacío y aumentar los suministros de energía. Están verdaderamente con una crisis de energía, una crisis energética como nunca antes vista en Europa. Mientras tanto, este señor, el presidente del país del norte, les quiero mostrar esto, a ver si lo ven, quiero ver si lo pueden escuchar. Dijo que necesitamos más dinero para planificar la próxima pandemia porque va a haber otra. Sí, aunque ustedes no lo crean. Acá se los voy a poner. This year, we do need more money, but we don't just need more money for vaccines for children eventually. We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. We have to think ahead. Así es que habrá otra y necesitan más dinero para planificar la próxima. Claro, este muchacho que no anda muy bien con sus redes neuronales, por ahí comete estos furcios. Nosotros en Argentina tenemos a nuestro presidente también más o menos que va por la misma línea.
Pero fíjense, bueno, lo están ya diciendo directamente. Mientras tanto, les quería mostrar cómo desde Rusia y China se están organizando, por supuesto, desde que comenzó la guerra en Ucrania, con la intervención de la OTAN y de Estados Unidos en Ucrania, para decirlo correctamente. Rusia vuelve a convertirse en el mayor suministrador de crudo de China. Fíjense que ha habido un aumento del 55% en comparación con el mismo mes del año pasado, informó una agencia de noticias. Según la Administración General de Aduanas de China, se subieron las importaciones de crudo ruso en China de una manera impresionante. Casi 9 millones de toneladas o 2 millones de barriles al día. Así que allí sigue organizándose este comercio bilateral y por supuesto esta encrucijada de la crisis energética que tienen los países europeos que forman parte de la OTAN y que tienen que ver con las sanciones económicas de Rusia, bueno, acá en este caso quedan totalmente liberados. Europa podría volver al carbón si Rusia reduce los flujos de gas. Esta es otra información de otra agencia donde también da cuenta de lo mismo que les comentaba recién. No solamente Alemania, Italia, Grecia, están todos en muchos problemas que podrían volver entonces al carbón. Me imagino cómo se estarán sintiendo todos los que creyeron en los bonos verdes, en los certificados verdes y demás. Por eso les digo que la ignorancia y la inocencia también se están pagando y se van a pagar y por supuesto que hay mucho sufrimiento personal en cada una de estas cosas. Un gran conocido, quiero decir por la reputación y por la mediatización de este gurú de la economía, Nouriel Roubini, que es profesor de finanzas en la Universidad de Nueva York, por eso dije gran nada más, está diciendo que a partir de las nuevas medidas propuestas por el Banco Central Europeo, está alertando de una recesión en pocas semanas tras una recuperación anémica. Está alertando de una recesión en la eurozona para todos los países de Europa. Como ven, todos los análisis van en este sentido. No caer ni en la ignorancia ni en la inocencia. Sepan ustedes que todas estas cosas también tienen que ver con la planificación y con una cantidad de medidas y de cosas que por supuesto no son informadas por los medios de comunicación, a pesar de que tienen esta información y que tarde o temprano la van a tener que decir, acerca de qué manera se está creando esta crisis. Les quería mostrar cómo comienzan los incendios forestales. Ustedes saben que lo hemos tratado en nuestro programa ya 2 o 3 veces, de la cantidad de incendios forestales que nadie puede explicar cómo es que aparecen. Bueno, se utilizan armas de energía directa, que son los famosos relámpagos que se ven en el cielo, aunque muchos dicen que no ven nada, pero hay fotos en las redes sociales para que el que quiera investigar sobre esto, y van a ver estos relámpagos de golpe que ocurren y que por ser armas de energía dirigida caen exactamente donde, en alguna fábrica o en algún almacenamiento de alimentos. Esto está pasando en todo Estados Unidos desde hace meses. Esa es la razón por la que hay tanto. Les voy a mostrar uno que de una de estas armas que fue disparada en California. Ya se los muestro. Todas estas cuestiones. Otras usan uranio empobrecido, otras tungsteno. Bueno, se están utilizando todas estas cuestiones. Acá les voy a mostrar, a ver si lo están viendo. Sí, lo van a poder ver. Voy a elegir esta. Bueno, ahí ven una, les podría mostrar muchísimas más. Esta, por ejemplo, fíjense. Bueno, para no arriesgarnos y seguir. Entonces, todas estas cuestiones dan cuenta de por qué está pasando lo que está pasando.
El tema de los indígenas, vieron que se suma casi más de 10 días en Ecuador todos los problemas que está habiendo. Bueno, en Brasil también está habiendo una gran movilización de indígenas, de pueblos originarios, como eufemísticamente se los llama, y hay que seguir de cerca todos estos temas porque también, más allá de lo que está pasando en Ecuador, es muy posible que esto también se globalice. Protestas en Ecuador, ya miles de manifestantes intentaron ingresar al Congreso, la policía los dispersó, esto pasó durante esta semana, estamos siguiendo todas estas cuestiones desde hace casi 10 días en Ecuador, pero también en Brasil y también en el norte de Chile y en Argentina hay muchísima experiencia también a lo largo de nuestra historia con este tema. Hablando de Argentina, bueno, está tomando forma el salario básico universal, esto que los muchachos quieren implementar y que se acuerdan que lo habíamos visto también en nuestro programa de qué manera esto se ha ligado ya a la identidad digital en Bolonia, en Italia, en Ucrania, que fue el primer país piloto en implementarse y demás. Bueno, ¿qué es lo que quieren definitivamente implementar? El salario renta universal. Bueno, en Argentina, dado el aumento de la pobreza y de la indigencia, con una inflación anualizada en más del 60% hasta ahora en lo que va de este año, está este proyecto que va tomando formas y que tiene muy divididos al presidente y la vicepresidente en Argentina, pero se reavivó el debate esta semana sobre el proyecto del salario básico universal, que es del partido oficialista, pero como digo que está dividido en dos. Están avanzando con una alternativa de esta naturaleza para darle determinada cantidad de pesos a la gente y no sacarlos de la pobreza, sino tenerlos allí. Y bueno, esta es un poco la imagen que ellos tienen en mente, ¿no? Que no que la gente trabaje, que prospere y que progrese, no, eso no tiene nada que ver con sus objetivos y es algo que lo vienen trabajando desde hace décadas. Lo que pasa es que ahora, por todos estos eslabones que les digo que muchos no quieren o se niegan o no pueden encadenar, se está presentando como la realidad. Pero no es nuevo esto, no es nuevo. Bueno, ya vamos a hablar acerca de esto que les comentaba recién, de las cancelaciones de vuelos. Hubo esta semana más de 1000 vuelos dentro o hacia de los Estados Unidos que se habían retrasado y más de 700 habían sido cancelados. Y en la Unión Europea también ocurrió lo mismo, por falta de piloto y por falta de combustible, por supuesto. Siguiendo con temas de América Latina, bueno, lamentablemente ganó el payaso sostenido por la élite en Colombia. Una solidaridad y un abrazo a los hermanos colombianos, pero bueno, acá está este ex guerrillero gobernando Colombia, Gustavo Petro. Este se suma a Boris en Chile y a todos a los nuestros en Argentina, y todos provienen del mismo seno familiar. Bueno, no lo tomen como un retroceso. Hay noticias que vienen del lado de ellos y muchas que están impulsando los cambios que todos nosotros queremos ver. En Argentina, por supuesto, este escándalo del avión venezolano-iraní, que ha sido tapa e información de muchos medios internacionales, una gran preocupación, por supuesto, y que tiene que ver obviamente con el narcotráfico. Nadie en su sano juicio puede negar que esto tiene que ver con el crimen organizado, el narcotráfico y todas las relaciones, más allá de connivencia, la relación que hay entre el gobierno y todas estas situaciones. Por eso ni hay que escandalizarse ni nada, por supuesto, sí, no solamente orar, sino también impulsar como ciudadanos medidas para que no solamente desde la fiscal que está llevando adelante este caso, sino para que la justicia verdaderamente pueda actuar y accionar después de 2 atentados terroristas que ha sufrido la Argentina y la muerte de un fiscal, Nisman. Entonces estaría bueno que en este caso las voces nuestras como ciudadanos, cuando una vez más
cuando dicen, cuando la gente se pregunta ¿cuándo va a pasar lo que estás diciendo? ¿Cuándo va a pasar lo que tiene que pasar? Bueno, ¿y qué estás haciendo vos para que eso pase? Esta es la pregunta. No sé, algún accionar comunitario, por más que sean en el pequeño entorno de cada uno de ustedes. Hablar, decir, hay otra información, anoticiate de esto, te enteraste de tal cosa, ¿qué te parece si nos juntamos y armamos una campaña, aunque sea por redes sociales, juntamos firmas o lo que sea para presionar debidamente en democracia, saludablemente, para que esto, por ejemplo, del tema del avión iraní, no quede tapado como han quedado tantas causas en la Argentina y que tienen que ver con quienes nos gobiernan desde hace tantos años? Entonces hay cosas para hacer, por supuesto que hay cosas para hacer. No se trata de esperar que pasen las cosas que queremos que pasen. Bueno, todo lo que les comentaba recién del problema del combustible, el transporte de carga está profundizando su reclamo, paros nacionales, no solamente en Argentina, en Perú también. Por ejemplo, les muestro esta información, a ver si la están viendo. El lunes, ¿qué pasó? El lunes próximo no va a entrar nada de alimentos a Lima. Esta es la amenaza de los transportistas de carga, que acatarán un paro nacional para el lunes próximo, el 27 de junio. Entonces, como ven, todas estas cosas promovidas y que dijimos que iban a pasar, bueno, finalmente están pasando. Muy bien, una de las señales de que las cosas están cambiando es esto. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la protección del derecho a esto. No lo puedo decir, lamentablemente, si no nos sacan. Bueno, ha sido un gran cambio de eje de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que finalmente se animan, como decimos siempre, en manos de los jueces. Hay muchos cambios que están en manos de los jueces, y en esto el histórico fallo vigente desde 1973 se anuló el viernes pasado, el viernes 24 de junio. Entonces se dejó de ser considerado como un derecho constitucional y la interrupción del embarazo. Entonces cada estado va a poder limitar o prohibirlo. Más de la mitad de los estados de Estados Unidos están a favor de este fallo, así es que cada uno veremos cómo va tomando este tema, cómo sigue prosperando. Pero es realmente dar la vuelta y comenzar a girar el péndulo hacia el camino del medio, verdaderamente. Bueno, quería comentarles para finalizar algunas noticias de nuestros hermanos extraterrestres. China dijo que puede haber recibido señales de extraterrestres. Hace una semana China afirmó que en un gran telescopio que tienen, Sky Eye, puede haber captado rastros de señales de una civilización alienígena distante. Esto lo informó la Universidad Normal de Beijing. Descubrieron varios casos de posibles rastros tecnológicos y civilizaciones extraterrestres. Así es que, bueno, están empezando allí a no solamente a aceptar la existencia, porque esto va más allá, sino a recibir, bueno, en este caso con ondas de radio de banda estrecha, que normalmente son utilizadas en aviones y demás. Dijeron que podrían haber sido producidas por tecnología alienígena, es decir, que ya hay una tecnología terrestre que estaría diciéndonos o pudiéndonos hacer comprobar la existencia de extraterrestres. Y finalmente, contarles, en cuanto a la actualización de la situación planetaria, ha habido muchos cambios tectónicos masivos en estos últimos días, y la información da cuenta de que las fuerzas de la luz han logrado infiltrarse en las cadenas de mandos de todas estas facciones que estaban sobre la superficie planetaria. Se han derrumbado y han completado, esto es muy buena noticia, se completó ya la construcción de las esferas Dyson, la que rodea el Sol y la que rodea la Tierra. La flota de la Confederación Galáctica activó esta información, así es que solamente faltaría el destello solar, el evento que estamos todos esperando, y por supuesto
a noticiar de estas cosas a la humanidad y preparar a la humanidad para que esto finalmente ocurra. Y la última noticia es que el campo magnético de la Tierra ya tiene un 25% menos de fuerza. Ha habido tantas erupciones y tormentas solares en estos últimos meses que, bueno, que ha habido grandes cambios y que por supuesto lo sentimos nosotros que estamos sobre la superficie terrestre. Bueno, hasta aquí llegamos. Un gran abrazo, paz y bien para todos.